Buenos días compañeros, el día de hoy abordaremos un tema no muy complicado y que seguramente pocos conocen o en algunos casos lo han vivido sin siquiera saber cómo se llama el método del que hablaremos. Pero estoy seguro que cuando lo sepas sabrás cómo distinguirlo. Ahora, ¿qué es la microenseñanza? Bueno, la microenseñanza es un método educativo que se refleja en simplificar las condiciones y técnicas implementadas dentro de un salón de clase. Sin embargo, su mayor característica es que el profesor trabaja con grupos reducidos, enseñándole un tema o habilidad determinada a los alumnos en un periodo de tiempo determinado, el cual es de poca duración, aproximadamente unos 20 minutos. Además, en todo momento la clase es grabada para su posterior uso y evaluación del docente. Ahora, ¿cómo surgió este método de aprendizaje? Bueno, para empezar, habría que señalar que la microenseñanza nació en el año 1963 en la Universidad de Stanford. Este método de enseñanza lo crearon un grupo de investigadores de la educación con ayuda de profesores. Durante el proceso se recurría a la simulación e improvisación de casos para saber los diferentes modos de actuar y de esta manera mejorar la capacidad de enseñanza dentro del aula, todo a través de habilidades y destrezas. Este método educativo, a pesar de basarse en la simulación, sí producía un proceso de enseñanza. Ahora, ¿qué habilidades se desarrollan durante la microenseñanza? Bueno, este método educativo, es decir, la microenseñanza, desarrolla 12 habilidades y destrezas tanto en el alumnado como en los profesores. Y estas habilidades son la introducción, el cual es el cómo el profesor introduce un tema. La comunicación se basa en entender el proceso de enseñanza a través de un vocabulario claro y entendible e incluyente. El uso de recursos didácticos. Es importante tener en cuenta que este tipo de herramientas tiene las reglas particulares y ya sea en el uso de documentos, pizarrones, juegos o elementos digitales para el aprendizaje. La variación del estímulo se refleja como en un comportamiento y comunicación verbal del profesor, tales como movimientos, andar, gestiones e interacción con los alumnos. La formulación de preguntas ayuda a que el alumno reflexione y trabaje bajo un proceso cognitivo, puesto que la microenseñanza deja un aprendizaje a pesar de ser o estar bajo un efecto simulado. Conducir a la síntesis es el dar el resumen acerca del tratado durante la clase para que el alumno no pierda la información del tema. También hay que tener en cuenta ilustrar con ejemplos, pues esto ayuda a tener el tema más claro y esto se da a través de experiencias reales expuestas de parte del docente hacia los alumnos en el salón. El control de disciplina, es acatar un comportamiento adecuado en la clase efectuada. La organización lógica es dar de manera ordenada el tema a tratar, esto de manera general a lo particular para que sea lo mejormente posible. También tenemos emplear refuerzos. En esto se refleja en motivar al alumno a participar y aprender del tema. La retroalimentación o feedback son las rondas de preguntas que ayudan a la resolución de dudas del tema. Integración es la manera en la que el profesor da a conocer el tema y fomenta el compañerismo en el aula. En conclusión, la microenseñanza es hoy por hoy el recurso de información de docentes más eficaz y de más bajo costo que existe. Mediante él, los profesores son capaces de identificar e intervenir en problemas de sus prácticas, de elevar el nivel de aprovechamiento de sus estudiantes y poner el alto en el nombre de sus escuelas. La comunicación es uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y por ende en la práctica de la microenseñanza. Hay que tener en cuenta que este proceso de enseñanza va como un andamiaje, desde el nivel más bajo
hasta el nivel más alto.